Saludos, buenas, gracias a todos por estar con nosotros en esta su mirada con Lorenzo Tavera. Hoy vamos a ver una mirada concerniente al concepto ética, moral y deontología. La acción humana ha sido la fuerza que ha motorizado el desarrollo de la humanidad. Dicha acción ha conllevado a la integración de la humanidad en los lugares más inhóspitos, adaptándolos y haciendo lo suyo, creando los elementos tecnológicos que han permitido sobrepasar las barreras de la productividad y mediante la colaboratividad llegar a un mundo inexplicable en nuestro tiempo. La interrogante es conocer hacia dónde vamos y cuál es el precio que se está dispuesto a cargar para mantener ese desarrollo sin afectar a la humanidad, que es por la cual se deben crear todos los mecanismos de interpretación, mecanismos que su exclusividad debe ser hacia el beneficio de la colectividad, que aunan en diferentes comunidades con el objetivo de la supervivencia. Es congruente crear mecanismos y utilizar recursos diseñados por el ser humano para su propia destrucción. Eso podríamos llamarlo congruente. Entendemos que dentro de la lógica racional del individuo nunca debería estar presente la ideología destruccionista de los elementos de la colectividad, aunque ésta sea expresada en derechos individuales o que se establezca una teoría modificada que la consideramos por el bien común de sectores representativos. Es oportuno que se establezcan esos códigos que vengan a permitirnos, dentro de la racionalidad, determinar los elementos necesarios que sirvan de contrapesos o componentes de mesurado y lesivo a la integridad del ser humano. Estos contrapesos deben ser fortalecidos con la integración de caracteres universales, donde todos debemos estar conscientes cuando estamos extralimitando la capacidad de mantener en control de dichos fundamentos racionales de la humanidad. Es importante conocer que estos elementos vienen destinados por diferentes aspectos, que son los diferentes aspectos que nosotros vamos a conocer, que es con uno de la visión filosófica, que lo llamamos como la ética, porque ha sido la vía idónea de establecerse como ciencia normativa, con la cual al pasar del tiempo se han podido establecer regulaciones a la acción humana con el afán incesante de supremacía y control de los demás. Es a partir de estas características científicas que se le permite a la ética introducirse en todos los ámbitos de la naturaleza humana y no ser rechazada ortodoxamente por criterios de sectores interesados en imponer su posición a costa de la destrucción de los demás, estableciendo en su junta dimensión los mecanismos fronterizos del accionar humano. Siendo oportuno, vamos a conocer el aspecto concerniente a la otra mirada establecida a través de la historia de la forma de aplicación o conocimiento de lo que nosotros vemos en este ámbito, que es el aspecto de la moral. Hablamos de moral en la ocupación central que ha sido adecuar la acción humana con algunos criterios, normas o leyes que derivan de la misma naturaleza del hombre, de su verdadero ser. Por naturaleza del ser humano, vamos a conocer que es una colaboración e integración con el objetivo orientado hacia la supervivencia de la especie. La moral está dedicada a una acción bondadosa, siendo esta una posición interesante que conlleva de la sensatez del sujeto, y para esto se ha expresado a través de la ley moral. Es la relación más estrecha que existe entre la acción y el punto de decisión de esta. Exponiendo en este punto lo que consideramos conciencia, la conciencia es el punto de encuentro entre dicha ley moral objetiva y válida para todos y la singularidad personal. El hombre es agente moral en cuanto que es racional, dotado de inteligencia y libertad. En este aspecto radica la decisión del ser humano en consonancia al ser. La acción humana está dotada de estos elementos que permiten su actuación en la colaboratividad que hemos alcanzado en el transcurrir del tiempo. Es la esencia que nos invita al buen obrar. Es donde podemos decir que dota al ser humano de actuar en libertad. Esta expresión que se significa la oportunidad que se tiene para orientarse hacia su caminar. Esta siempre va a estar basada en la forma de tomar esa decisión.
que es la que catalogaremos como razón, es la que reconoce como exigencia, como ley de la naturaleza racional del hombre, la ley moral. Por un lado, la persona sabe que puede contrariar el deber moral, mientras que por otro reconoce que este es incondicionado, ya que la plena realización de la naturaleza humana exige que la conducta sea consonante con la ley moral. La ley moral es algo inherente al ser humano, esto es conocedor de su acción y por ende está siempre tentado a ella antes de asumir alguna posición. Esta ha sido utilizada para justificar muchas situaciones que han permitido escudarse. Está en su cuestionamiento constante, en esa lucha de la supervivencia. En esta se han basado muchos para justificar sus buenos pasos y otros sus atrocidades. En nombre de la moral se han incursionado en múltiples dimensiones y hemos podido identificar a través de estos mecanismos de accionar humano la praxeología intencional de estos en momentos de actuar o en favor o en contra de la normalidad. Esta mirada han cumplido con un objetivo en la humanidad, es por la vía que busquemos definirla o aplicar. Su intención es brindar un equilibrio en el accionar de la humanidad que permita avanzar y desarrollar, manteniendo el control en el aspecto ético y moral, dando el paso importante al elemento central que es la deontología. En la búsqueda de brindar un elemento más científico, el que se establece en la escuela utilitarista con Jeremy Bentham el término deontología. Sin embargo, quien le brindó una aplicación en el campo de la práctica vendría a ser Maximiliano Simon, quien lo integra en el Tratado de Deontología Médica. En esta línea y de forma progresiva, el concepto de deontología se ha limitado fundamentalmente al ámbito de las profesiones intelectuales que se desenvuelven en régimen de autonomía. Por ello, en la actualidad, cuando hablamos de deontología, se piensa en los deberes que impone a los profesionales el ejercicio de su actividad peculiar, entendida como los tratados encaminados a dar normas precisas desde el punto de vista moral para el comportamiento de un determinado profesional. En relación con la sociedad en la que se desarrolla su actividad, la deontología viene a enfrentar así desde la perspectiva de una moral objetiva basada en la naturaleza de una profesión con los problemas humanos. Esa lucha por mantener el criterio ético y moral ha conllevado a establecer de etapa definitoria el papel de la deontología establecidas en normas que consisten en algunos casos, presentan claros puntos de contacto con los usos sociales, ya que surgen como prácticas, pautas o reglas de comportamiento que incluso pueden llegar a adquirir cierta vinculatoriedad por la presión ejercida por la sociedad. El profesional, al adoptar esta pauta, conseguirá mantener el prestigio y consideración social de una profesión, mientras que, por el contrario, su rechazo operará en el sentido contrario, como ocurre en general con los usos sociales, incluso esta práctica en la que se plasman en determinadas ocasiones. Los principios deontológicos pueden llegar a convertirse en normas constitucionarias al concurrir en ellas las notas que tradicionalmente han caracterizado a estos preceptos. La existencia de un inveterado y la conciencia social de la obligatoriedad de este, por último, suele ser muy común que principios que originariamente fueron considerados de estricta naturaleza deontológica en determinadas circunstancias puedan quedar claramente convertidos en derecho positivo. Estos elementos han efectuado muchos debates en el aspecto del desarrollo de la deontología que se han consensuado en una mejor integración en la vida científica compatible con el accionar humano, establecida en códigos deontológicos que consisten en una guía de normas precisa para el profesional que persigue facilitar y orientar el buen comportamiento de las normas morales que impone una determinada profesión. Aunque estos códigos no escapan a la crítica por aquellos que consideran su flexibilidad, no contribuyen al avance por considerarlos rígidos, aunque otro considera que quienes se refieren de este modo no son conocedores del estudio de la deontología. En los aspectos relativos a la función del código deontológico debe tener criterios básicos definidos que sean viabilizados de forma como poseer una función primaria,
en la que coincide con el derecho y la moral, condicionar el comportamiento de los miembros de un colectivo profesional en un sentido concreto, inclinar a los profesionales a actuar siguiendo un determinado modelo. Aunque la integración de este modelo debe ser sobre la base de la democracia, de la participación de los actores, la sociedad, porque esto no debe mantener elementos privativos de los derechos de la libertad, es importante señalar que estos códigos tienen una gran vinculación con los principios que los rigen en el aspecto profesional y están diseñados para aspirar a la corrección de lagunas que no han sido tocadas por la legislación en esos aspectos del derecho positivo. No tienen un carácter sancionador facultativo de una ley, pero sí sientan las ideas y bases para corregir una debilidad que podemos escenificar que es inalcanzable para las leyes ordinarias. Conociendo estos aspectos sobre la moral, la ética y la deontología, esperemos que a partir de aquí puedan identificarlo y destinarle o desearle que sigan dando una mirada a estos aspectos y que seamos más conocedores de lo que es el tema de la deontología para una mejor aplicación de la vida profesional. Nos vemos en la próxima mirada con Lorenzo Tavera.